Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy vamos a desarrollar una nueva clase que tiene que ver con los procesos de cambio de la sexualidad acorde a cada una de las etapas evolutivas específicamente, y vamos a hablar de lo que sería la sexualidad para poder entender mejor. Bueno, la sexualidad básicamente es un conjunto de todas las características biológicas, psicológicas, emocionales que definen básicamente a un sexo en específico y que le permite de esa manera relacionarse en un nivel más profundo con otra persona en sí, y obviamente le garantizas una seguridad. A lo largo de cada una de estas etapas que nosotros vamos a ir viendo, vamos a notar de que hay ciertas características que van definiendo básicamente a la persona. Pero esta sexualidad es muy importante porque luego va a definir o va a estructurar lo que sería la identidad sexual. El definirse a la persona como lo que sería un hombre o una mujer. Ustedes saben que hoy en día está lo que sería la orientación sexual, o sea, eh, básicamente a partir de la en la adolescencia se empieza a sentir mucho más una atracción sexual consistente hacia personas del sexo opuesto, que serían los heterosexuales, o del mismo sexo, que sería la homosexualidad, o de ambos sexos, que sería la bisexualidad. Y esto empieza justamente en la adolescencia a resurgir, y empieza a básicamente la persona a escoger a qué orientación sexual va a ir. Pero esto también está definido básicamente todo lo que sería por la cultura. Es por eso muy importante conocer cada una de estas características durante todos estos periodos para poder entender un poquitito más. Entonces vamos a empezar hablando de lo que sería la etapa neonatal, que es cuando el niño es básicamente un bebé. Y aquí las diferencias básicamente dentro de lo que sería la sexualidad no es tan diferenciada. Lo que sí denota una diferencia es obviamente lo que serían los órganos genitales de cada uno de los sexos. Y que es lo que está establecido biológicamente, ¿verdad? De que el hombre tiene que tener un aparato reproductor masculino y la mujer un aparato reproductor femenino, ¿verdad? Entonces esos órganos genitales son lo que le da distinción dentro de este periodo. En la primera infancia, básicamente ya se forman unos vínculos más afectivos con las personas más próximas, generalmente con la madre, con que es la que está más presente, buscando lo que sería esos sentimientos de protección, y se comunican más a través del contacto corporal, los abrazos, los besos, la estima, que hace que el niño sienta esa seguridad y un valor personal hacia su propia persona. A partir de este periodo también se empiezan a reconocer lo que sería las emociones, y hay estudios que dicen que el vínculo afectivo defectuoso en este periodo puede tener consecuencias dentro de lo que sería la sexualidad. También, o como dice Sigmund Freud, básicamente en este periodo empieza una relación más. Las mujeres generalmente se relacionan mucho más con los padres, o sea, con el papá, y los niños con la mamá. Ese es el famoso el complejo de Edipo y el complejo de Electra, pero el niño está creando básicamente lazos afectivos que le promueven cierto tipo de seguridad, y que después va a tener incidencia dentro de lo que sería su sexualidad en sí. Bueno, esto en la primera infancia. Pasamos entonces en la infancia, que sería de los 2 a 6 años aproximadamente. Esta etapa hay varios cambios dentro de lo que sería el desarrollo sexual. Comienzan las actividades autoexploratorias. eh, Básicamente el niño empieza a explorar su cuerpo y empieza a autodescubrirse. Por eso dice aquí, en esta etapa de la vida, que se caracteriza por la curiosidad, la exploración y la observación y el descubrimiento. Cuando los niños van jugando, empiezan a conocer básicamente el mundo que lo rodea. Y ese comportamiento sexual del niño le permite desarrollarse y adaptarse a su entorno mediante. En ese se dan cuenta porque, por ejemplo, y suelen hacer esas famosas preguntas de por qué él tiene ese aparato y él no tiene, o por qué son diferentes cuando viven así en una casa donde hay otro niño, otra niña, y empiezan a explorar y a entender esa diferencia. O también a veces la mamá se suele enojar porque el niño o la mujer se están tocando, ¿verdad? Pero no es porque quieran ser groseros ni nada de eso, cosas así. Y a veces le suelen corregir ahí los padres, dicen, no tenés que hacer eso, no tenés que tocarte ni nada de eso. Pero en realidad el niño está empezando a conocerse, se está auto explorando lo que sería las partes de su cuerpo en sí. La limitación del comportamiento de otros niños y de las personas adultas que le rodean también es un factor principal.
y empiezan a descubrir lo que serían las similitudes y diferencias entre sus cuerpos con los de con las otras personas que tienen obviamente un sexo distinto y imitan básicamente los comportamientos de los padres. O sea, en esta etapa también empiezan a tener identificación e imitación de modelos de conducta sexual. ¿A qué se refiere? Que el niño empieza a a identificarse con el papá, entonces quiere vestirse con el papá, incluso quiere barbearse como el papá, quiere vestirse como para salir a trabajar como el papá, o la mujer, la niña en todo caso, cuando ve a la mamá cocinando, se ve, quiere imitar o quiere cumplir ese mismo modelo de conducta y trata de imitar y quiere ir a ayudar a cortar las verduras o a barrer o incluso salir a trabajar como la mamá también. Se quiere maquillar, se quiere poner coloretes, se quiere hacer peinaditos y todo ese tipo de conductas. Y esto básicamente, ese proceso de identificación e imitación comienza a definir las actitudes ante la sexualidad y los modos de relacionarse en los planos que serían los eróticos y el afectivo. En este periodo también es conveniente una buena información y orientación sexual, animando a hablar, eh, a responder las preguntas que hagan el niño con relación a su sexualidad. Obviamente no le vamos a hablar a grandes rasgos, pero sí vamos a tratar de explicarle, porque también surgen esas preguntas, eso, ¿y cómo yo nací? O sea, ¿de dónde salen los bebés? Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Luego ya entramos a lo que sería la pubertad, que sería en la adolescencia, y son las nuevas etapas de la transición de lo que sería la infancia a la edad adulta, y aquí obviamente por los cambios a nivel biológico empieza una mayor atracción del hombre hacia hacia la mujer, ¿sí? La pubertad básicamente empieza a los 10 años y finaliza a los 13, y luego da inicio a la adolescencia, que suele durar alrededor de hasta los 19 años de edad, para luego dar inicio, los 18 en algunas culturas, dependiendo a lo que sería la adultez. En la pubertad se inicia el proceso de cambios físicos y hormonales que permiten la transformación del cuerpo infantil a un cuerpo adulto hacia el final de la adolescencia, que nosotros ya habíamos visto anteriormente en la clase de juventud. Aquí se llega a lo que sería la madurez sexual en los niños, y básicamente o sea, las glándulas endócrinas que producen los cambios físicos alteran obviamente lo que sería el cuerpo. Entonces empieza a cambiarse el tono de voz, se ensanchan más los hombros y todas las características de la pubertad que nosotros ya conocemos. Y aquí pueden surgir con ciertos conflictos en relación a la identidad sexual y a la orientación y el deseo. Los impulsos sexuales básicamente dominan las relaciones durante la adolescencia. Por eso es que cuando uno es adolescente quiere tener demasiado una pareja, porque está básicamente, o sea, biológicamente preparado para eso. Y es importante que en este periodo se practiquen conductas y comportamientos sexuales correctos, y principalmente que los padres hablen con sus hijos en relación a esta etapa, y empezar a explicarle acerca de los métodos anticonceptivos, sobre los embarazos precoces y todo ese tipo de cosas que influye, porque a veces los chicos se ven mal influenciados o buscan información en internet o escuchan de otras personas que no son correctas, y surgen obviamente lo que serían los problemas en sí. Bien, luego tenemos lo que sería la juventud, que ya es otra etapa, ¿verdad? En esta etapa posterior, en la adolescencia, que es, según la OMS, comprende a lo largo de lo que sería los 20 y 25 años, que también se le suele llamar adultez emergente, porque la persona está básicamente haciendo esa transición a ser adulto. Y después de lo que es los 25 años se inicia la madurez, que dura hasta los 65 años de edad, en la que empieza obviamente la vejez. En esta etapa la persona alcanzó básicamente un máximo nivel dentro de lo que sería su desarrollo psicosexual, y tiene los conocimientos y habilidades precisos en relación a a la sexualidad en sí. Y aquí ya empieza a básicamente la persona a generar esa identidad sexual que habíamos hablado, y empezar a escoger lo que sería la orientación sexual, así que va a ser heterosexual, homosexual o bisexual específicamente. Y todo estos cambios obviamente a veces alteran lo que sería la conducta específica del individuo, porque hay veces que están todavía en un cierto
estado de crisis. Recordemos que para esta etapa había una identidad, crisis de identidad según Erik Erikson, que habíamos estudiado, donde la persona empieza a tener ciertos conflictos de acuerdo a su persona en sí o a lo que es. Pero como va llegando a la etapa adulta, empieza ya a tener una característica mayormente marcada en lo que sería lo sexual y empieza a establecerse específicamente. Y en esta etapa de su vida ya la persona desea tener un estilo de vida con una estabilidad, o sea, busca una pareja o en forma solitaria, ¿sí? Y busca básicamente tener un cierto tipo de seguridad. A veces quiere tener o no tener una pareja sexual, vivir en una situación de pareja estable. La maternidad y la paternidad también empiezan a aparecer. Aquí estamos llegando ya a lo que sería la etapa adulta y la menopausia y la andropausia. Aquí muévete dentro de lo que sería la juventud y la madurez, ya la etapa adulta también con él. ¿Sí? Y este periodo en la etapa adulta es principal porque las decisiones que uno va tomando en relación a su sexualidad pueden marcar su vida, como una mala decisión de pareja que puede llevar luego al divorcio o a la... Hay mucha gente que después, por ejemplo, de un divorcio ya no quiere tener ningún tipo de parejas o cosas así. Es por eso que la persona decide estar sola o decide volver a comenzar y buscar otra pareja en sí. Y también porque está lo que sería la parte de la paternidad y la maternidad, o sea, criar un hijo, solventar económicamente a la familia y todo ese tipo de cosas. Y por último se llega a la tercera edad, en donde el proceso de envejecimiento se empieza a dar en la persona a partir de los 65 años de edad, básicamente, donde la actividad sexual disminuye en la adultez, o sea, desde los 20 hasta los 40 años la persona está todavía así, básicamente para tener una actividad sexual mayoritaria y es una de las etapas más satisfactorias justamente en relación a lo sexual. Pero dentro de lo que sería la tercera edad, cuando la persona empieza a envejecer, obviamente toda esa actividad sexual empieza a disminuir. Y a mucha gente, por ejemplo, le cuesta todavía creer de que hay personas que teniendo este tipo de, o sea, estas edades tengan algún tipo de todavía de sentimiento y necesidades de relaciones tipo sexual, pero sí, el organismo igual siente esa necesidad, obviamente, de sentir esa satisfacción sexual. También se debe de considerar en este periodo lo que sería la salud del cónyuge, la presencia o la pérdida del cónyuge que afecta obviamente a la persona en relación a su vida, pero a veces hay personas que, como las había mencionado anteriormente, suelen comenzar de nuevo y suelen buscar otra pareja con quien eh, estar específicamente. La falta de información en torno a la sexualidad y el cuerpo durante estas personas hace que a veces se tengan un mal conocimiento dentro de lo que sería lo sexual en este periodo y hace que ese afecto entre otras personas y entre un adulto y otra adulta obviamente se minimice, ya no hay tanto ese contacto físico y cercano, pero en general no se da obviamente en todas las relaciones adultas, pero sí se suele presentar. Bien, y así básicamente vemos cuáles son las características. Pues un resumen, porque si vamos a empezar a hablar, vamos a mencionar bastantes aspectos, pero es para que ustedes puedan entender y conocer en cuenta cómo se va dando la sexualidad en el individuo a lo largo de su desarrollo vital. Y nada más, aquí tienen un pequeño trabajo para hacer, donde es preparar un esquema en relación a cada una de las etapas y otro es hablar acerca de la importancia de una buena orientación sobre los procesos de cambio de la sexualidad, porque también cuando la sexualidad, o sea, no es bien superada en una de las etapas que acabamos de mencionar, pueden generar algún tipo de problemas o de dificultades. Pegaría, por ejemplo, hablar un poquitito sobre así problemas que se dan en manera de sexología, con, en donde influye básicamente eh, la cultura y también la crianza en relación a ciertos casos porque, que son muy importantes así de mencionar, pero vamos a hacerlo al término de la unidad donde voy a hacer una videoconferencia con ustedes para poder entender todo esto de manera más sencilla, para no hacer demasiado extenso el video y así voy a contarle algunos casos de personas y de pacientes que tienen así ciertas dificultades con su sexualidad para que ustedes vayan entendiendo cada una de estas características. Por el momento vamos a hacerlo hasta acá
y cualquier duda o consulta me preguntan. Un abrazo para todos.